algunos artículos que nos tiran mucho al gremio estético, ¿ok? Hay que hacer estos rostros naturales, con más naturalidad, sería el término, sin sobreponer tanto producto. Van a decir, esta paciente de la derecha, pues le veo unos pomulazos, solo se le hizo adipoestructuración y se le puso un ácido hialurónico no reticulado, levantamos el pómulo, es un mismo tejido que estaba caído. Pero esto es lo que pretendemos en nuestros pacientes y dar un abordaje integral. La paciente que quiere ahí una ayudadita, con todo el protocolo que tenemos, con todas las herramientas que tenemos, sin verse exagerada. De igual manera, no solo en contorno ocular, casos de acné, casos de rosácea, hiperpigmentaciones y este tipo de arrugas que son muy difíciles de tratar. Es un protocolo que estamos realizando con Hyaluron Botox. ¿Han escuchado hablar del ácido hialurónico mezclado con Botox, con toxina, perdón? Creo que sí, que se diluye más que, bueno, normalmente es 2 a uno, pero aquí se diluye en 5 y se le agrega ácido hialurónico y puede ser por mesoterapia. Es correcto, doctor. Tenemos un protocolo con Natural B donde aplicamos 10 unidades biológicas de toxina botulínica. También se los voy a pasar, está súper padre porque estos son los efectos. Y, ok, ahí va, un cc de Natural B, que es ácido hialurónico no reticulado. Segundo ingrediente, 10 unidades biológicas de toxina botulínica de la marca que ustedes quieran y un cc de silicio orgánico. ¿Alguien se acuerda qué es el silicio orgánico? ¿Ya vieron mesoterapia el semestre pasado? Bueno, esa es la primera tarea. Ok, no me la manden, pero estudienlo. Esto lo aplicamos a manera de pápulas en la zona donde queremos tensar, que no son zonas para toxina botulínica con la dilución universal que ya sabemos, y vemos estas mejorías. Me encanta esa parte del estudio del Natural Bay. Les digo, no soy speaker, tomé esa marca porque me gusta, es muy versátil el producto, lo podemos mezclar nosotros, incluso hay un protocolo para manchas con las enzimas de InbioWhite de Itefarma también. Y aquí lo importante es que ustedes vean esos protocolos, los apliquen en sus pacientes, ¿sale? De eso se trata esto, de mezclar, de combinar técnicas. ¿Ya ha aplicado ese protocolo, doctor? No lo he aplicado, pero sí lo he visto. Ya lo conoce, perfecto. Hágalo así. ¿Cuántas veces no nos sobra toxina botulínica? La andamos tirando, aplicando a quien sea y vemos esas arruguitas de las pacientes que no se les bajan. Es una toxina botulínica que actúa como bioestimulador. Ya hablando de la era de los bioestimuladores, ya se ha demostrado que las dosis bajas de la toxina también ocasionan esa bioestimulación en el paciente, en áreas difíciles. ¿Ok? Bueno, me regreso a manera de repaso de ayer. Si se aprendieron la diapositiva, las estructuras anatómicas que debemos conocer para no regarla en cuestión de saturar con volumen el párpado inferior y no producir un efecto Tyndall. ¿Qué quedamos que es el efecto Tyndall? Escriban. La superficial, la superficialidad de la aplicación del producto. Es correcto, y que nos da un color azul verde y una apariencia como si fuera un hematoma. Ok. Eh, Recuerden párpado superior, párpado inferior, comisura medial, comisura lateral, canto medial, 3 canal lagrimal, pliegue del párpado inferior, aquí no se ve, pero está el pliegue del párpado superior, y 4 que es el surco nasoyugal y el canal lagrimal. Muchas veces el paciente nos refiere que tiene ojera cuando en realidad es el pliegue del párpado inferior. O es normal que tenga ese surco nasoyugal, salvo que ya sea un tipo de ojera hundida, o en el caso de los hombres, como les decía ayer, se ve más pronunciado el surco nasoyugal. Seleccionen bien a su paciente. Y en base a todo el arsenal de tratamientos, acuérdenme cuántos tipos de ojeras hay. ¿Cuál es la clasificación? Dice la doctora Karen, cuando la luz se dispersa en el aire inyectada apariencia azulada, sí, que es por superficializar, aunque no superficialicen, se forma. Bueno, podríamos decir que un Tyndall, pero es muy frecuente. Por eso no saturen, por favor, de ácido hialurónico.
Ese es el consejo que les doy hasta el cansancio, porque sí vemos muy frecuentemente las complicaciones. 5 tipos, ¿cuáles son, doctora Alejandra Rivera? Transitorias, muy bien, llegaron desvelados, se fueron de party y hoy todos traen o traemos ojera transitoria. Hiperpigmentadas o pigmentadas, es correcto, doctor Romero. Hundidas, hundimiento, vasculares, muy bien, falta una. La bolsa, o puede haber combinación de varias. Mixtas, es correcto, doctora Elena. Bueno, hoy sí estudiaron. Como les decía ayer, los pininos, este paciente no tenía una ojera como tal, quizá llegó con una ojera transitoria, aunque quizá, y ahí le produje un efecto Tyndall. ¿Cuál es el tratamiento, el manejo de retención hídrica, que sería en el caso de la bolsa, doctora Fátima? ¿Cuál es el tratamiento del Tyndall? Si es por ácido hialurónico y hialuronidasa. Ok. Y si nada más es la bolsita, puede ser por drenaje linfático. Iniciamos con drenaje linfático, pero sí o sí tiene que ser hialuronidasa en un Tyndall. Acuérdense que la hialuronidasa, ¿de cuántas unidades viene? Somos estéticos, estamos propensos a cualquier complicación. 1500, se diluye en un cc y posteriormente se inyecta intralesional y perilesional. De la marca que ustedes quieran, ¿cuál es la que usan ustedes, doctores? Siempre deben de tener un vial, 2 viales en su consultorio. Yo prefiero 1000 veces que se caduquen, pero que ahí estén. O luego se los paso a mis compañeros de acá del Bajío que la andan regando. No que yo no la riegue, pero sí, siempre acérquense, hagan sus grupos en sus estados, gente cercana, porque un domingo, generalmente el paciente se complica el domingo o el sábado en la tarde cuando anda uno de fiesta. Y siempre tener el manejo de complicaciones a la mano. Ok, aplicamos hialuronidasa. En esta paciente hablamos de complicación que fue el edema. También hay presencia de nódulos, pero bueno, ese ya es otro boleto y otro tratamiento. ¿Qué le hicimos ahí? Hay que mantener la calma. El primer día fue muy ligero el edema, el segundo día fue más pronunciado el edema. Realizamos drenaje linfático, apliqué ultrasonido, la paciente vino corriendo, le hicimos tratamiento y a la semana ya estaba normal. Siempre, no todo también se trata con hialuronidasa, porque conozco colegas que a la primera, ahí te va la hialuronidasa. Recuerden que el párpado es una zona de una piel con ciertas características más sensible, hay compartimentos grasos, se edematiza muy rápido. Bueno, los otros efectos con pacientes, aquí fue toxina botulínica, fue ácido hialurónico no reticulado, efectos naturales, que no se vean exagerados, no sobrellenar de ácido hialurónico, aunque este ácido hialurónico sea no reticulado. ¿Cuál es la diferencia entre el reticulado y el no reticulado, doctores? Esa es pregunta de examen. El no reticulado se puede absorber y el reticulado queda ahí el volumen. Los dos se absorben, doctor. Sí, pero el reticulado tiene... ay, se me olvidó. Como estas cadenitas que lo mantienen más unidos para que sea más denso y va a tardar más en ser degradado. Es correcto. Por otro lado, también la densidad, la reología. Tienen ciertos componentes. La reticulación es eso, crear esos enlaces para que las moléculas de ácido hialurónico se mantengan unidas y la degradación en este caso sea más lenta. El ácido hialurónico no reticulado tiene una degradación en el cuerpo de 24 a 48 horas, o sea que prácticamente se nos va a ir. Y nos ocurre muy comúnmente cuando al paciente le decimos, te vamos a poner un hialurónico, un aquashane, por ejemplo, que es no reticulado. Ya los miligramos depende del laboratorio, que si tiene péptidos biomiméticos o no los tiene, le aplican y al otro día les va a decir, ya me veo igual. Obviamente se va a ver igual porque ya ese hialurónico se eliminó, pero el efecto de hidratación, ese glow que le da al paciente, esa es la cualidad del ácido hialurónico no reticulado, que en los últimos consensos ya se considera al ácido hialurónico no reticulado como un bioestimulador, también lo vamos a ver.
Mi mensaje aquí es, hagan bioestimulación, empiecen a soltarse la mano para aplicación de ácidos hialurónicos con cualquier marca del no reticulado. Si van a usar la cánula, inicien con ácido hialurónico no reticulado. Tiene menos índice de complicaciones. Yo no he visto una oclusión vascular con ácido no reticulado. Sin embargo, están descritas en los artículos. Y si es correcto, doctor, entonces jueguen con los no reticulados. La verdad es dan muy buenos efectos. Es el más básico de los bioestimulantes. Ok. Ya vemos aquí a la paciente, que es una tía lejana, por cierto. Siempre te perdonan los pininos. En ella no quiso toxina botulínica, que ya quería probar otras cosas. Y bueno, le hice ahí su edema en el párpado inferior, ya está bien. Ok, dice la doctora Karen, reticulado es más denso, retiene agua, no reticulado menos denso, mayor absorción, hidrata. Es correcto, doctor. Ese es el mensaje. Tomen el laboratorio que más les guste y empiecen a canulear. Paciente de... ¿Qué ojera es? Ya los que ya estudiaron. A la izquierda. Pareciera vascular. Parecía, pero no era vascular. Nada más que ya ven que de repente nos falla la iluminación en las fotos. Es pigmentada. ¿Y qué más? Y hundida. Es un patrón mixto. Vasculares no tengo imágenes de pacientes, no las encontré casi, no las trato mucho porque yo no veo buen resultado en vasculares, doctores. ¿Cuál sería para ustedes el tratamiento para una ojera vascular? Engrosar un poquito la piel para tratar de disimularlo. ¿Cómo va a engrosar la piel? Puede ser igual con mesoterapia en pápulas o puede ser con dermapen, igualmente con ácido hialurónico. Muy bien, aunque no es tanto el tratamiento para la vascularización, ahí se utiliza la luz pulsada, algunos tipos de láser que están indicados en artículos, en la bibliografía, pero es muy complicado. Y sí tienes razón, hay que ayudarle a esa piel. Ahí sí, NSTF, mesoterapia, como ya lo dijimos. En esta paciente de ojera pigmentada, ¿cómo sería nuestro abordaje? Ok, tenemos todos estos elementos para el tratamiento del contorno de ojos. El que siempre se nos olvida y que es el primero es el skincare o el tratamiento tópico en casa. Ya lo vamos a ver. Yo soy muy repetitivo, doctores. A veces en mis pláticas generalmente nos llega el paciente de todo, ¿no? Sí es bueno tener orden, pero es pasarle los tips, pasarle las perlas del tratamiento, que luego los aburro. El que todo el mundo conoce, el NSTF, que es una mesoterapia más, a mi punto de vista. La propuesta que les traigo de adipoestructuración, PDRN de salmón es un polinucleótido, ¿ya lo han aplicado? ¿Y quién dice yo? Es la moda, todo el mundo quiere PDRN de salmón. Yo lo he aplicado y me lo he aplicado. Sí, y da muy buen resultado, mucho glow en la piel, lo pueden aplicar en ojera. Pueden aplicar mesoterapia, pueden aplicar peeling, ácido hialurónico no reticulado, endoláser. ¿Alguien aquí tiene endoláser? ¿O ya lo ha hecho o ha visto? No, doctor. Ok, es una maravilla el endoláser. Está muy controversial que si es del uso de los estéticos, que si no. En el congreso de la semana pasada con Javi Derma estuvieron los de Endolize y Endolive. Es una maravilla de producto. Yo no tengo ninguno de esos, tengo uno asiático, la verdad, ahí es la mano del operador la que realmente nos va a dar el resultado y tampoco prometer grandes cambios, ¿no? ¿Qué más? El dermapen o micropunciones con ácido tranexámico, por ejemplo, en la paciente que estábamos viendo, las enzimas, el relleno del ácido con ácido hialurónico reticulado, toxina botulínica, láser CO2. Todo este arsenal tenemos. En base a eso, ¿cómo trataríamos a la paciente? Su skincare, en primera instancia, quedamos el día de ayer, que podemos utilizar ácido acelaico, niacinamida, cremas de contorno de ojos para apoyo en casa. A lo mejor se me ocurre, antes de hacer un relleno con hialurónico, aplicarle micropunciones con ácido tranexámico. Entonces ustedes vayan de acuerdo a su arsenal que tienen en su práctica, ir viendo qué opciones, de acuerdo a esta tablita o a esta imagen que les estoy mostrando de todas las opciones. Me parece como un reto este tema porque es toda la maestría en medicina estética, se los decía ayer, pero no es complicado.
lo que tenemos a la mano de acuerdo al diagnóstico de nuestro paciente. ¿Sale? La paciente número 2, que fue toxina botulínica y ácido hialurónico no reticular. Y vimos muy buen resultado. Realmente no tenía una ojera tan marcada, más bien era una pata de gallo, región ahí a nivel de músculo. Y ella quería un ácido hialurónico, que hicimos una proyección cigomática. Doctor, Dígame. para este tratamiento con el ácido tranexámico y lo que está mencionando de la ojera, ¿en qué paciente, no tomamos en cuenta el Fitzpatrick por los tonos de la piel? ¿En qué pacientes, en qué Fitzpatrick sí y en qué Fitzpatrick no? Bueno, prácticamente si es un ácido tranexámico, lo puede utilizar en cualquier Fitzpatrick, sin problema, porque lo estamos aplicando con microagujas, con micropunciones. Recuerde que el ácido tranexámico no hiperpigmenta. Sí tendríamos que considerar un Fitzpatrick de sí o sí en CO2 fraccionado. Me regreso un poquito. Porque ahí sí podemos hiperpigmentar. Pero ya en Fitzpatrick más altos y en algunos casos ni siquiera se va a bajar la mancha. La única contraindicación ahí yo considero es para los tratamientos con láser. Pero en sí en todo nuestro público, nuestra población, el Fitzpatrick de los latinos está indicado prácticamente para todos. Si es ácido tranexámico con micropunciones, que da muy buen resultado. Donde también debemos moderarnos es en el peeling químico. No es para cualquier Fitzpatrick. Hablando del TCA, que es el peeling estándar de oro para tratamiento de ojeras. Yo no lo pongo, no me meto con TCA en ojera, más bien pongo un Yellow Peel que se los voy a mencionar más adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, doctora? No, doctor, sí, de hecho me refería en general a todos los tratamientos, en Ok. cuáles en cuáles sí se tenía que considerar el Sí. Fitzpatrick y en cuáles no. Sí, Sí, porque... gracias. Ok. Gracias, doctora. Por ejemplo, lo que les decía ayer, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La paciente que es quirúrgica va para una bléfaro superior e inferior. Ya que hablábamos de Fitzpatrick, esta pacientita la pudiéramos tratar con láser CO2, que es el protocolo que yo estoy proponiendo, sí. No intensidades muy fuertes. Recuerden que el láser CO2 fraccionado, ¿todavía no ven aparatología láser o ya? No. Dentro de la tecnología láser hay láser ablativos y no ablativos. Para mí, en lo personal, si me dicen cuál láser prefieres de toda la gama, láser CO2 fraccionado. Es una herramienta muy útil en prácticamente todos los tratamientos. El láser CO2 fraccionado es un tipo de láser ablativo. De hecho, ya hay protocolos descritos donde tratamos el contorno de ojos. Por ahí tengo un videito que les voy a pasar. Hacemos una quemadura, una coagulación de las proteínas para tensar esa piel. El protocolo con esta paciente va a ser endoláser, que es la fibra óptica, el láser frío ese que les comento. Posteriormente, láser CO2 y toxina botulínica, que de hecho ya venía toxina. Ahí es toda esta gama de tratamientos, ustedes van a seleccionar lo que tienen a la mano y qué es lo más indicado para su paciente. No todo es rellenar la ojera. O la otra opción pudiera ser también enzimas. Ustedes tienen muchos caminos a tomar en estos pacientes, pero si la paciente decide no operarse, debe de firmar en su consentimiento informado, donde ustedes le comunican que su tratamiento es meramente quirúrgico, sin embargo la paciente solicita una alternativa no quirúrgica o estética. Ya ustedes se protegen. Porque si llegan de diario y no toda la gente se quiere operar. Lo que decíamos, los diferentes abordajes para ácido hialurónico, yo realizo más el abordaje lateral, 1 centímetro del canto externo y 2 centímetros hacia el pómulo. Ya vienen más adelante los marcajes. Hay otro marcaje que usamos, por ejemplo, en Ultracol. El Ultracol, ¿ya saben qué es? PDO líquido. Sí. El PDO líquido es el único de los bioestimulantes que se puede aplicar en el contorno de los ojos. También por ahí anda un video con el doctor Con en el pasado congreso, donde nos dio ese taller para abordaje de ojera. Inflama mucho, yo lo pongo muy poco,
Me voy más hacia el bioestimulante de ácido hialurónico, pero este es otro de los marcajes u otro de los abordajes con cánula para trabajar el párpado inferior. Nada más que aquí sin mucho cuidado con el foramen infraorbitario. Ok, ese es el marcaje que yo prefiero, donde 1 centímetro del canto externo y 2 hacia abajo. Hay muchas técnicas, yo les traigo una nada más, si no, no vamos a terminar nunca el tema. Es un tema muy interesante, pero yo les vengo a mostrar la que a mí me ha funcionado sin complicaciones, sin tanto dolor, bueno, sin dolor al paciente, y que vemos estos resultados y que con un punto de entrada podemos abordar desde la zona temporal el párpado inferior y hacer una proyección cigomática, que es el paciente que platicábamos ayer. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas, doctores? Esto sería para aplicar un relleno de ácido hialurónico o hacer una bioestimulación con hialurónico no reticulado. Tómenle una foto. Este es un solo punto de entrada. Es menos molesto para el paciente y abordamos 3 zonas. Hablando de hialurónico. ¿Me repetía los centímetros, doctor? 1 centímetro del canto externo del ojo, digamos hacia lateral, hacia externo. Y de este centímetro bajas 2. Realmente aquí por la fotografía, ¿no? Ya cuando tienes al paciente en vivo, sería como por aquí donde tengo mi cursor. Viene de igual manera explicado en la parte de ácido hialurónico. ¿Sale? De igual manera, 1 centímetro y bajamos 2. Vamos a hacer una especie de L, para que me entiendan. Aquí abarcamos fosa temporal. ¿Alguien ya ha trabajado fosa temporal? Es lo de rellenos avanzados, pero van en segundo. Pero aún así, hay quien ya es un experto en esto. Sí, he aplicado. Perfecto. Entonces, esta es una de las zonas de abordaje de fosa temporal con cánula. Es una zona segura. Ok, aquí hablamos de la armonización facial sin saturar. Esta pacientita igual, ella es médico, de hecho, vino a su armonización facial, le molestaba su ojera. ¿Qué fue lo que hicimos? Ese abordaje, 1 centímetro del canto y 2 hacia abajo. Hacemos un abón de anestesia de lidocaína al 2% con epinefrina. Hacemos la punción con nuestra aguja, metemos cánula y depositamos. Siempre tenemos que aplicar producto, sea de la naturaleza que sea, en fosa temporal. Hablo de hialurónico reticulado y no reticulado. A mí me gusta armonizar desde la fosa temporal, porque llega paciente, recuerden que ya no se puede inyectar nada más la ojera, nada más el surco nasogeniano, nada más las marionetas. No, tenemos que hacer un manejo integral del paciente. Siguiente paciente, igual yo no le vi demasiado cambio, no rellené la ojera, nada más hice una proyección cigomática, que es con la flecha azul. Puse un poquito hacia fosa temporal, hice subcisión. El paciente fue de ayer, de hecho. En las cicatrices post-acné, él ya está en un tratamiento con láser CO2. Quería una armonización, quería un poquito de mejoría. Le puse una jeringa me parece que fue Revofil Fine. ¿Por qué Revofil Fine? Es menos denso, es una radiología menor, es un paciente joven. No queremos tampoco sobresaturar. Esta paciente también fue de ayer. Es el protocolo, precisamente cuando me dijeron de la clase, se me ocurrió hacer un estudio de 10 pacientes, apenas es el primer resultado. Esta paciente ya se las he puesto, siempre que pongo clase les pongo pacientes reales. Pacientes ahora sí que los convocamos aquí en las redes sociales y llegan corriendo. Adipoestructuración facial, que es el rejuvenecimiento inteligente. Aquí la adipoestructuración, ya se los he mencionado, es el manejo de cánulas en compartimentos grasos superficiales, ligamentos, que ahí viene el video más adelante. Segunda fase a la semana, toxina botulínica y láser CO2. Así yo armo los protocolos, doctores. Te los voy a poner bien práctico con los dibujitos para que ustedes elijan qué le pueden hacer. A lo mejor no hago adipoestructuración, ¿qué le haríamos? Enzimas, ¿no? Tienen una gama alta de tratamientos.
Bueno, la paciente vino la semana pasada, le hice la primera sesión de adipoestructuración y la cité a toxina botulínica. Y vean el resultado. Se bajaron esas ojeras. Los puntos de toxina botulínica que también vamos a ver, ya se los voy a explicar en las siguientes diapositivas. Ya veremos la evolución de la siguiente semana. Y finalmente con la fase 3 que va a ser el láser CO2. ¿Para qué? Para contraer este tejido. ¿Alguien se ha hecho láser CO2? ¿Se ha realizado? Yo. ¿Cómo le fue, doctora? Bien quemada. Sí. Duele. Duele, sí, hay que ponerse télica una hora antes. Si el láser CO2, como es un láser ablativo, abrasivo, quema, coagula. Yo les digo a mis pacientes, es como cuando ponen la carne al asador, de qué tamaño es el bistec y de qué tamaño lo ponen al inicio y de qué tamaño queda. Se contrae con el calor. Y es una maravilla en tratamiento de ojeras o de rejuvenecimiento periorbitario. Bueno, hasta aquí, doctores. ¿Cómo vamos con las opciones terapéuticas que tenemos? Cuando empezamos la clase, 9 de 10 dijeron NSTF, es el único que conozco. Hay una gama, ya vieron, enorme, ¿sale? Y aparte del NSTF hay muchas variedades de booster, de skin boosters. Ok, vamos a empezar con anatomía. Viene la parte difícil de la clase, la anatomía de la región periorbitaria. Recuerden que apenas llevamos 2 fases, lo demás está facilito, o ya lo estamos viendo. Ok, cuando di esta clase en el pasado Cadáver Lab ahí en Colombia, de hecho tenemos otro en noviembre, más tarde también les paso la información, yo les digo a todos mis alumnos, ahí trabajamos con la doctora Gladys en Bogotá, dando esta capacitación, y próximamente en Praxis también por ahí les voy a mandar el link a los jefes de grupo. Son unas clases es una escuela en Colombia que es más virtual y convoca a varios médicos, nos invitan para dar determinadas clases. Entender la anatomía estética es como entender un libro. Fuera de los tratados de la Target, de Grace, etcétera, etcétera, yo les digo a mis alumnos, cuando compran un libro, ¿qué es lo primero que ven? La parte externa, ¿no? La pasta. Y luego, ¿qué es lo que sigue? Abren el libro, ven la primera página, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la última. Lo mismo ocurre con las estructuras faciales. Para nosotros entender la cara, tenemos que llegar con un cadáver, hacer una disección, un corte sagital, y lo primero que vamos a desprender del componente anatómico que es. ¿Cuál sería la pasta de ese libro, doctores? La piel. Exactamente, la piel. Cuando abrimos la piel vemos una estructura maravillosa que se llama retinácula cutis, que son toda esa serie de microligamentos que sostienen la dermis y que se conectan hasta el esmás. Ya que vemos la piel, sería la pasta, la primera capa, segunda capa o la tercera página, etcétera. ¿Qué ocurría con nuestros libros de medicina, ¿no? Cuando entrábamos al primer semestre? Los que estudiaban, si no, los que no, pues estaba nuevecito, ¿no? ¿Cómo terminaba ese libro? Pues todo desparpajado, ¿no? Todo por ningún lado. Yo era de los que anotaba, rayaba, pues total, me valía. Entonces lo mismo va a ocurrir con esas capas de la piel. ¿Qué es lo que pasa con ese libro cuando queremos poner rellenos? Ese libro le queremos poner hojas de apuntes. Estamos creando un espacio que el libro no tenía. Lo mismo ocurre en el rostro. Estamos rellenando, estamos saturando y estamos creando espacios donde no los tenía. ¿Sale? La cuestión del libro y sus diferentes páginas o apartados, y por lo tanto hablamos de un envejecimiento por planos. Aquí dista un poco del contexto del libro de anatomía que te llegan y te habla primero de los huesos, luego de los músculos, luego las inserciones, ¿no? A mí se me hace más práctico entender la estructura facial así. Desde la pasta, que sería la piel, hasta la estructura más interior, que hablaríamos del hueso. ¿Ok? Primer plano, hablaríamos de la piel, que pierde colágeno 1.5% anual,
a partir de los 25 años de edad. Esa pasta de ese libro que va sufriendo ciertos cambios dependiendo de la edad. Segundo, compartimentos grasos superficiales. ¿Se acuerdan de su clase de anatomía cuando nos decían, dime los compartimentos grasos profundos y superficiales? Bueno, ese es el estudio que estamos realizando también allá en Bogotá con la doctora Gladys, donde parte de ese envejecimiento interviene mucho los compartimentos grasos superficiales, donde se encuentran unas células que se llaman fibroblastos en etapa de senescencia, y donde los bioestimuladores, ¿a dónde creen que van? A los compartimentos grasos superficiales, antes llamado tejido celular subcutáneo. Todo lo que está debajo de la piel, estaríamos hablando que es esto, compartimentos grasos superficiales. Al abrir este libro, al disecar este cadáver con un corte sagital, aquí vemos la piel y estamos observando todos esos compartimentos. Si ustedes hacen una bioestimulación con ácido hialurónico, con ácido poliláctico, con radies, que es hidroxiapatita, ¿cuál es el blanco? ¿O a dónde va ese bioestimulador? Al compartimento graso superficial. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Que ya vamos a hablar en su apartado de cuáles son y qué función tienen en el envejecimiento o en su caso del rejuvenecimiento facial o de la armonización facial. Tercer capa, hablamos de músculos. Todos los músculos que participan en la dinámica facial o en el rostro. Pierden tono, pierden fuerza. Cuarto, compartimentos grasos profundos. Generalmente se atrofian, algunos se hipertrofian, dependiendo del tipo de compartimento. Si entendemos la anatomía y podemos distinguir entre el compartimento graso superficial y el profundo, vamos a poder entender qué tipo de producto va dirigido hacia qué patología. Ejemplo, el soft y el rough, ¿qué tipo de compartimentos son? ¿Superficiales o profundos? Profundos. Profundos, exactamente. Cuando yo hago una adipoestructuración facial de la zona periorbitaria, estoy entrando al rough y al soft para estimularlos. Estoy haciendo una estimulación ligamentaria, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una ojera hundida? Tenemos una atrofia de compartimento graso profundo. Cuando tenemos este problema de ojera hundida, ¿qué estamos haciendo? Ingresando con una cánula a ese compartimento graso para darle tono o suplir ese volumen que se perdió. Por lo tanto, es importante conocer estas estructuras anatómicas para que cuando estemos canuleando sepamos en qué plano están o hacia qué estructura va dirigido nuestro tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, van a pasar su cánula hacia el canto interno y casi ahí le estamos dando al angular. Por eso a mí me encanta más el manejo con cánula. Es muy seguro. ¿Sale? Ok, siguiente, fascia, ligamentos. Se elongan los ligamentos, se pierde elasticidad y sustento de la piel. Siguiente plano. El hueso, recuerden que hay una resorción ósea, se reabsorbe el hueso a través de los años, se va perdiendo incluso las estructuras dentarias y se va consolidando el envejecimiento facial. Algo bien importante, la comprensión detallada de la anatomía es fundamental para un buen diagnóstico, comenzando por la descripción de los factores anatómicos que pueden contribuir a su aparición. Específicamente hablando de zona periorbicular, envejece piel, envejecen compartimentos grasos superficiales, hay laxitud de ligamentos, el compartimento graso profundo se hipertrofia y se hace una herniación sobre todo del soft. Y estas son las características del envejecimiento de la región periorbitaria. Aparte, tomamos en cuenta que hay reabsorción ósea de los huesos propios o de los huesos que componen la órbita. Y algo bien importante, doctores, sin diagnóstico no hay tratamiento. No nada más es llegar, aplicar ácido hialurónico a diestra y siniestra y se acabó. Debemos hacer ese adecuado diagnóstico, clasificar nuestro tipo de ojera
Y de acuerdo al tipo de ojera es como vamos a abordar. Ok, les adelanto, bueno, ya se lo saben, tipos de ojeras transitorias que le van a decir al paciente, no es que quiero un ácido hialurónico porque tengo ojeras, van a hacer lo que hice con mi paciente, causarle un efecto Tyndall. Y ese paciente ya no va a regresar y le va a decir otros 10 más y ya perdemos popularidad, ¿no? Bueno, la regamos, hay que estar al pendiente de nuestro paciente, sacarle la complicación y que el paciente se vaya feliz, hacerle entender que todo procedimiento estético lleva un riesgo. Puede haber hematomas, puede haber edema, ya lo vimos en la segunda paciente. Si ha ido con la competencia, le ofrece una hialuronidasa, se la cobra, etcétera, cuando realmente la paciente tenía un edema. Por eso la importancia, si no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento. Ojera hiperpigmentada, ya la vimos. ¿Qué tratamientos podemos ofrecer? El skincare, contornos de ojos, el peeling, las micropunciones de Dermapen con ácido tranexámico, láser CO2, el Hollywood Peel, quien tiene láser Nd:YAG, ayuda un poquito. Ojeras hundidas, ya vimos que hay una atrofia, una lipodistrofia, que es una de las patologías de los compartimentos grasos. Vamos a suplir ese defecto con un relleno de ácido hialurónico, pero en cantidades pequeñas. Ojeras vasculares, que son más de tratamiento con láser, con luz pulsada. Ojeras flácidas o con bolsa, que es meramente quirúrgico, pero sí podemos hacer algo con láser CO2 fraccionado o podemos aplicar enzimas recombinantes, de tal manera que tenemos muchas áreas de oportunidad, muchos tratamientos para el contorno de los ojos. Ok, esta siempre es pregunta de examen, doctores, en los recepcionales, ahora sí que en toda la maestría, los 6 planos anatómicos. Y se los aseguro que así no se les va a olvidar. Acuérdense de la estructura del libro, donde el primero es la piel, segundo, compartimentos grasos superficiales, tercero, el esmás, músculo esmás, que ya se considera otra. Hay una línea entre estas que hablaríamos de las arterias, de las venas, de los nervios. Cuando hacemos una disección cadavérica, no lo vemos así como el libro, ¿no? Te encuentras a la facial, te encuentras a la angular, te encuentras a la arteria temporal superficial. Tienes que ir buscando, tienes que ir comprendiendo esta parte de la anatomía. Ojalá tengan la oportunidad de acudir a un cadáver lab. Les cambia la perspectiva de la estética. Ok. Después de esta línea que no representa una capa, hablamos, esto no es una página de ese libro. ¿Por qué? Porque las arterias, las venas van para donde ellas quieren, emergen de donde ellas quieren, por los forámenes. Las vemos desde el hueso hasta la parte muy superficial de la piel. De ahí por qué la importancia, cuando somos inyectores, de no darle a la facial, de no darle a la transversa, que es muy común cuando hacemos la punción para la cánula. Empieza a sangrar el paciente, híjole, ya le di a la transversa facial. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Presión. Estamos trabajando con estructuras anatómicas, que hay muchos vasos, muchas venas, incluso la parte nerviosa. Por eso, con todo el cuidado, recuerden las zonas faciales peligrosas, que no es entrar en esa clase, pero siempre con toda la cautela del mundo. Si ustedes están bien seguros de la anatomía, que recuerden que también hay variantes anatómicas, pero siempre en el plano en el que tenemos que estar. Seguiríamos con los compartimentos grasos profundos, una fascia y hueso. Generalmente el compartimento graso profundo está ya más pegado al hueso cuando abrimos la estructura anatómica, pero después de la piel y los de importancia, digamos, en medicina estética, hablaríamos de compartimentos grasos superficiales, los que queremos estimular, porque ahí es a donde van todos los bioestimulantes, llámenle Sculptra, llámenle Radies, llámenle Elancé. Estamos estimulando esos compartimentos grasos superficiales. De ahí la premisa de no lesionar la grasa. La grasa es buena. El paciente que acude a que le hagan la bichectomía, ¿quién tiene la bichectomía? Levante la mano, yo soy el primero. Se nos va a marcar espantoso el surco nasogeniano. Doctor Jorge Antonio. ¿Qué edad tiene, doctor Jorge Antonio? ¿Y cómo le fue con la bichat? Que ya no es correcto anatómicamente hablarle de bichat, sino que es compartimento graso bucal que viene desde la región temporal. Es una estructura muy interesante
que emerge desde la zona temporal, baja hasta convertirse en compartimento bucal o antes llamado de Bichat. Al eliminarlo, perdemos estructura facial. Esa grasa funciona como sostén. Por lo tanto, en adipoestructuración nosotros tenemos la función de preservar esa grasa. Oye, pero ¿por qué pones endolifting entonces? Bueno, no estamos casados con una técnica. Oye, pero entonces ¿por qué pones enzimas? No estamos casados con una técnica. Pero sí, primero mejorar el compartimento graso superficial y la parte ligamentaria. Y la bichectomía ya no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque se producen unos megasurcos nasogenianos que después hay que rellenar, hay que hacer ciertos tratamientos para mejorar. Ok, anatomía por planos, son muchos esquemas, tómenle foto. Este se lo volé se me va el nombre de este doctor. Ahorita les digo que se me fue. Ok, piel, tejido celular subcutáneo, que ahora ya no se le llama tejido celular subcutáneo, referido a la cara, es compartimentos grasos superficiales. Los nuevos, incluso con Cotofana, ya queda excluida esa nomenclatura de tejido celular subcutáneo. Eso anótenselo bien, doctores. Ya nos referimos a compartimento graso superficial, hablando de la cara. Es más músculo, la línea de vascularización e inervación que les comentaba, los compartimentos grasos profundos, la fascia y el hueso. Aquí hablaríamos de ese libro que vamos a analizar, que vamos a estudiar, para poder comprender los planos y a dónde va destinado nuestro tratamiento. ¿Ok? Otra imagen más, piel y epidermis y dermis. Por lo tanto, si hablamos de un skin booster, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuántos skin booster conocen, doctores? ¿Lo puede repetir? El skin booster, ¿dónde actúa? ¿En qué capa? ¿En el de la piel? Exactamente, en la piel, específicamente en la dermis. Superficialmente, dice la doctora Sánchez. El skin booster, díganme un ejemplo que todo el mundo me dijo ayer. Superficialmente, NSTF y todos sus. Imbioamber, también ese es buenísimo. También tenemos un estudio en acné y rosácea con Imbioamber, pero lo voy a presentar en Cotofana. Ojalá vayan, ese es el siguiente mes de Laboratorio Iterfarma. A mí me encanta todo esto, yo soy amante de las cánulas. Con Imbioamber tengo otro mini estudio para cartel donde ya no lo pongo en dermis. El vial de 5 cc, tomo la cánula y empiezo a canulear la cara del paciente que tiene ese enrojecimiento del posacné, de cuando ya estamos mejorando el acné y empezamos a querer tratar ya las cicatrices o en las rosáceas. Con una doctora, una amiga chilena, estábamos platicando sobre el Imbioamber, porque tiene efecto a nivel de mitocondria, es un antiinflamatorio, aparte que es un ácido hialurónico tipo booster, tipo skin booster. Con ácido succínico. El ácido succínico, exactamente, es correcto. Imbioamber ayuda bastante para bajar esa inflamación, pero yo ya lo estoy poniendo en compartimento graso superficial, ¿vale? Entonces, bueno, piel, ya quedamos que los boosters van a la piel, llámenle Aquashea, llámenle NSTF. Para mí el NSTF, si me dicen descríbelo en una palabra, es una mesoterapia más. Son modas, doctores. Que no los agarren de bajada a los laboratorios. Está caro el NSTF. No digo que no funcione, mejora bastante la zona periorbicular, pero es una mesoterapia más. Es un ácido hialurónico de muy baja densidad que va a la dermis, ¿sale? Segunda capa subcutánea, ahora llamado compartimento graso superficial. ¿Qué producto va ahí? Ya se los mencioné. Ácido poliláctico, ácido hialurónico,